de pensamiento que me dio. Es muy estructurada, ¿no? Muy estructurado, muy metódico, ¿sí? Te ayuda a resolver cualquier tipo de problema de una manera diferente a como lo haría. Hay muchos detalles, ¿no? Al final uno en sistemas, yo creo que la parte más importante en ingeniería de sistemas es que para poder hacer algo en sistemas, tienes que conocer lo que estás haciendo. Y eso te da un plus y un diferencial versus las otras carreras, porque realmente, a mí desde mi experiencia lo que me ha pasado es que el de sistemas termina sabiendo más de contabilidad, más de facturación, más del proceso como tal. Porque estás muy metido en el proceso. Claro, porque tienes que saber cómo es el proceso, cómo es el negocio para poder hacer software, y si no... Pero mira, hay un tema que el ingeniero de sistemas necesita trabajar y es el tema de la cultura, pues como la lingüística de la organización. Uno tiene que llegar y ser supremamente adaptable, que te hablan de, no sé, en la banca te hablan de unas cosas, en la parte de educación te hablan otras, y tienes que estar dispuesto a entender todo ese, digamos, como todo ese vocabulario para la construcción de soluciones. Y además que desde mi experiencia, yo por lo menos socialmente soy el más ignorante, porque uno como que se mete en el mundo de tecnología y si estoy solito mejor, pero realmente la cosa no es así. La cosa es que uno tiene que empezar a... Sí, estamos en un mundo social. Exacto. Y sin perder, porque yo creo que igual no gana cosas con algo y pierde otras, ¿no? Siempre mantener un mejor equilibrio es bueno, pero para muchas cosas toca meterte en esos temas que uno solamente entiende para poder resolver temas o revisar arquitecturas o proponer nuevas innovaciones, cosas así, ¿no? Oye, ¿Kelly Garcés trabaja acá? ¿Quién? Kelly. Kelly Garcés, sí, claro. Ella es la voz del conmutador, ¿cierto? Sí, la voz del computador. Sí, porque ella está en los Andes. Llegó a hacer su doctorado y está como profesora. Sí, claro, es que ella... ¿Sigues en contacto con ella? Hace rato que no hablo con Kelly. Hace rato que desde que se fue para Francia. Pero sí, ella cuando llegó acá dijimos, uy, Kelly, tú tienes la voz. Es que cuando llamé estos días, yo la conozco. Claro, es Kelly Garcés, sí, ella está... Ella fue programa universitario. Sí, ella fue PUE, estuvo acá, acabó acá, después fue para Francia. Se casó en Francia y bueno, se volvió como profesora. La vieja muy pila. De las viejas más pilas que he tenido yo acá, ella. ¿Sí? Yo he tenido viejas muy pilas acá, en tecnología ella. Por ejemplo, en temas de industrial, otras que también tuve acá, buenísimas. Y también... Pero muchachos también muy pilos. Víctor García fue uno de los mejores y todavía tengo acá, todavía, sí, conmigo, sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la entrevista? ¿Es conocerte un poquito a ti como empresario? Como cuál ha sido tu trayectoria, cuánto llevas metido como empresario, cómo ha sido como la evolución un poco de aplicaciones, con qué cosas retadoras te has encontrado, además que has estado trabajando en un tema de tecnologías, eres una casa de construcción, entonces cómo fue la iniciativa de hacer una casa de construcción de software. Queremos como indagar un poco en eso, pero sin dejar a un lado el empresario, tu persona, tu familia, tus relaciones con la parte social, que estamos hablando que es algo muy importante. Y yo tengo como estructuradas algunas preguntas, entonces como que te las voy a ir dando, pero igual no te sientas presionado como a cortar o sea, solamente responder la pregunta, sino déjate ir y danos toda la información que tú consideres importante, porque la idea es que vamos a construir un perfil tuyo. ¿Sí? Entonces, nada, pues de antemano te quiero agradecer por este espacio, Dale. En verdad que siempre ha sido muy especial con nosotros, con la universidad, con el programa, y bueno, nosotros tuvimos ahí un enlace. Sí, fue bueno, igual. Trabajamos un tiempo y creo que fue productivo el tiempo que trabajamos, yo desde la universidad y tú desde acá, y creo que hicimos cosas chéveres, encontramos gente, talento, y nada, pues... Por lo menos antes grabamos como 20, ¿no? Tú fuiste de las empresas que más nos patrocinó. Que más grabamos. ¿Ah, sí? Sí, en el programa Universidad Empresa, sí. Entonces, algunos de los temas que todavía no está grabando. ¿Ya está grabando? Sí. Sí, yo me imaginé de que puso ahí. Hay unos temas como generales que te quiero contar que necesitamos como explorar un poco, que es en los mercados en los que opera actualmente la empresa, si tienes conexiones nacionales o internacionales,
cómo fue la creación de la empresa, en qué sectores participaste, la densidad de la diversificación de la inversión también cómo ha cambiado, qué tan alerta de las respuestas y de las oportunidades del entorno has estado, cómo ha sido el tema de la innovación, el tema del manejo del riesgo, esos son temas grandes. Entonces, para arrancar la entrevista, pues quiero que me cuentes pues quién es Allen Polo, cuáles son los orígenes, tus padres, tu región, si eres bogotano, hermanos y tus estudios. Yo soy de acá de Bogotá, mis padres son padres de la costa, mi mamá es del Tolima. Ellos se vinieron muy jóvenes para Bogotá y se casaron muy jóvenes también, como a los 20 años. Y han vivido en Bogotá desde ese entonces. Mi papá es matemático, físico, entonces eso me ayudó un montón en tener contacto con ese tipo de conocimientos de edad temprana. Igual quería estudiar matemáticas. Y bueno, fui creciendo. Mi mamá tiene una buena amiga que era dueña de un colegio militar, entonces le parecía chévere que yo estuviera en la banda de guerra, entonces me tiró a un colegio militar. ¿Y en qué colegio? Mariscal Sucre. Entonces estuve, pues primero estuve en San Bartolomé, pero yo creo que el tema místico no era lo mío en ese colegio. Y bueno, después cambié de colegio, bueno, el tema militar empezó a gustar. Y alguna vez estaba entre irme a la marina o quedarme a estudiar, pero como pues, me pude matricular en los Andes y pasé y lo que fue, entonces pues ya me decidí por la vía civil, ¿no? En la universidad siempre me apasionó el tema de tecnología. ¿Entraste en ingeniería de Sí, sí. Y fue pues el foco principal de estudio, de conocimiento en ese entonces. Después de graduarme, antes de graduarme, ya empecé, digamos, con unos amigos a pensar en qué podíamos hacer. Hicimos unos proyectos internos para la universidad. Me acuerdo, igual uno estaba como entre niño y adulto, porque obviamente cuando estaba en la universidad no es que sea tan adulto, que digamos. Entonces alguna vez hicimos un proyecto para el CIFI y por no tener la documentación no nos lo recibieron, entonces nos tocaba ir a hacer la documentación, pero teníamos un disquete. En ese disquete pues teníamos todo el proyecto, pero pasando por uno de los centros de computadores vimos que habían unos nuevos juegos y no sé qué, nos pusimos a mirar y dijimos, nosotros tenemos una copia en ese entonces los discos duros eran la novedad, o sea, apenas acaban de lanzar los discos duros de 10 megas, una cosa así, era muy básica. Y teníamos una copia ya, cogimos el juego, lo copiamos en el disquete porque era un juego pues, que nos parecía interesante. Príncipe de Persia. No, se llamaba Test Drive. Test Drive. Test Drive, ¿sí? Y copiamos el juego, bueno, jugamos un rato mientras estamos en la universidad, en ese centro de computadores. Y después, cuando volvimos a revisar el tema de la documentación para entregar el proyecto, algo pasó en el disco duro y se perdió el proyecto. Se perdieron 6 meses de trabajo. Yo creo que esas han sido las experiencias duras de pérdida de elementos lógicos. Bueno, total, ya empezamos. En el 89 hice una práctica en el Banco de Bogotá, más porque quería hacer unas prácticas en temas operativos y un poco administrativos como para complementar un poco ese conocimiento técnico. Y allá me encontré con una muy buena amiga con la que montamos la primera compañía. ¿Que la montaron en qué año? 1990. ¿Y qué compañera? Se llamaba Ingenieros de Sistemas ASC Limitada. ¿Sí? Original el nombre. Sí, era muy... Sí. Lo más chistoso es que los socios éramos mi mejor amigo y mi mejor amiga, pero entre ellos no se podían ver. Entonces eso fue un generador de conflicto para esa sociedad. Tocaste el tema un poco tangencial respecto al origen y a tus padres y a tus hermanos. Digamos que para nosotros es bien importante. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Mi hermana es psicóloga, mi otro hermano es ingeniero eléctrico y mi otro hermano,
ha sido cineasta, ingeniero de comunicaciones, bueno, ha tenido como 8 carreras. Yo creo que todavía no encuentro cuál es la de, creo que más o menos ya va entendiendo, pero bueno. Allen, ¿y cómo esa formación de tener un papá matemático, tener una formación en un colegio militar, finalmente la ingeniería de sistemas termina siendo muy cuadriculada y típicamente es eso, ¿no? Es seguirse a las reglas, seguirse a las metodologías. ¿Cómo esa formación de un matemático y una escuela militar le influyó en tomar esa decisión de, oiga, quiero estudiar ingeniería de sistemas? Bueno, pues, lo que pasa es que desde pequeño, yo recuerdo que de los 7, 8 años, yo soñaba con automatizar cosas. Obviamente el concepto de ingeniería de sistemas no existía cuando yo tenía 7, 8 años, pero me acuerdo que yo estaba como en segundo de bachillerato, en primero, y alguien dijo, yo quiero estudiar ingeniería de sistemas. ¿En qué año fue eso? Yo creo que debería ser 1980, ¿no? Yo tendría por ahí 11, 12 años. Y cuando él dijo eso, dije, uy, ¿eso qué es? ¿No? Porque inicialmente era mucho más conocido y tenía mucho más trayectoria de ingeniería electrónica. Entonces la electrónica de alguna manera se asemejaba al tema de robótica y automatización de cosas. Pero cuando me enseñaron el tema de sistemas o escuché la primera vez el concepto de sistemas, me llamó mucho la atención. Y más aún, antes de graduarme, cuando estaba en ese entonces, pero el sexto bachillerato, no era el 11 de hoy, en sexto bachillerato me puse a estudiar a las 6 de la mañana programación de computadores porque ya me apasionaba. Además no era fácil conseguir un computador, pues no era nada barato, pero habían unos institutos que enseñaban a esa gente que en ese entonces programaban en COBOL, programaban en RPG, y habían cursos que empezaban a las 6 de la mañana y a mí me servía ese curso. Entonces pude estudiar todo ese año, el último año de bachillerato, tecnología, y obviamente ahí me apasionó mucho más. Me acuerdo que yo llegaba a esa clase y todo el mundo era de 40 años, de 50 años, y yo era el único pelado en ese curso, y pues me fue muy bien, para que. Entonces, bueno, de ahí ya empezaba como el tema. Y la pregunta que tú me haces, por eso te digo, mi sueño era más automatizar cosas. ¿Cómo lo iba a hacer? No sabía. Si era con electrónica, si era con software. Realmente después aprendí que era mucho más por ese camino. El tema matemático pues sirve para plasmar los problemas utilizando unos modelos totalmente probados que te, ¿sí? Que te permiten, digamos, modelar algo del mundo real. Entonces eso pues, me ayudó bastante. Entonces por eso, la academia militar realmente, ¿en qué me influyó? Pues un poco de disciplina, ¿no? Porque pues uno forma con los soldados, hace instrucción militar con los soldados, en los batallones. Yo iba al batallón que queda enfrente de la Bicota. Entonces uno formaba a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, ¿sí? En la escuela de artillería, ¿sí? Entonces uno tenía 12, 13 años y te le tocaba trocar con los soldados. Y eso pues nunca me pareció algo malo, me pareció bueno. Obviamente pues conocen un poco una vida diferente, pero pues eso no determinó de ninguna manera nada en mi vida. Igual fue una experiencia que pues vale la pena. Bueno, no sé si quedó. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Pues tú entras a la universidad y empiezas a ver pues que como que estás contento con la carrera que estás desarrollando, pero ¿cuánto tiempo transcurre entre el pensamiento de hacer empresa y materializar ese concepto? Pues la verdad siempre lo tuve. Como te digo, cuando tenía como 9 años, a mí siempre me parecía súper interesante ser el generador de algo, ser el vendedor de algo, ser el creador de algo, ¿sí? Y parte de la selección de la ingeniería de sistemas, aparte del deseo de automatizar cosas, era que era una forma relativamente fácil de crear valor, ¿no? Relativamente fácil porque pues, antes las economías eran de capital, y en la medida que tú tuvieras capital puedes desarrollar modelos productivos. Con el software, ¿no? Se cambió el modelo porque en la medida que tú eres capaz de crear valor sin tener que tener mucho capital inicialmente, eso te da una oportunidad muy importante, ¿sí? Hoy sigue siendo muy válido eso, aunque el capital sí tiene un elemento decisivo en qué tan exitosa puede ser una compañía, ¿no? Hoy tú sabes todos los temas de fondos de inversión, los venture capital, todas esas rondas de hoy todo el dinero
se está concentrando en encontrar ideas de negocio, ¿no? Creadoras de valor en cualquier parte del mundo donde varios tenedores de capital apuestan a esa idea para sacarla adelante de la manera más rápida posible. Si lo miras, Google así lo hizo. Las compañías que tenían acceso a esos modelos, porque obviamente aquí, aunque ya hay modelos de inversionistas de capital para crear startups o de venture, pues eso está mucho más adelantado hace 10 o 15 años cuando nació Google, ¿no? Él hacía 2 o 3 rondas de capital, conseguía a 3 o 4 inversionistas que le daban 1, 2, 3, 5 millones de dólares dependiendo de lo que querían hacer y cómo se le vendía el posible proyecto a ese inversionista. Entonces eso hacía que tu compañía no solamente comenzara con 3 o 4 personas en un garaje, sino aparte de eso tenías ya un apoyo financiero dispuesto para lograr ese objetivo independientemente de que pudieras fallar o ser exitoso. Entonces ese tipo de cosas ahora funciona mucho mejor, ya han aprendido a hacer eso y eso es lo que hoy todo el mundo habla y todos quieren ser inversionistas de capital, bueno, ese tipo de cosas. En ese entonces pues era simplemente qué sé hacer, qué puedo crear de valor y lo que cree de valor si tiene algún mercado al cual yo le pueda ir a vender. Okay. Entonces en 1990 nace tu primera iniciativa y tu primera empresa. ¿Qué tipo de empresa fue con la que comenzaste? No, realmente como todo, como muchas cosas en la vida empiezan desde la nebulosa del deseo, ¿no? El deseo, yo quiero esto. ¿Y cómo va a llegar a eso? Ese es otro problema, ¿no? Parte uno del qué deseo, del qué quiero lograr y después cómo lo voy a hacer. Pues en ese entonces teníamos un deseo y teníamos que instrumentar ese deseo para aterrizarlo a la realidad, en la realidad que era, gente o pequeñas compañías necesitando algún desarrollo de facturación. En ese entonces los ERPs no existían, de hecho, casi que apenas la gente empezaba a tener los primeros contactos con la tecnología de alguna manera yo siempre la veía muy lejana a las pequeñas empresas. La banca era lo que en ese momento más o menos estaba un poco más alto a nivel de desarrollo tecnológico, pero las pequeñas empresas no. Entonces, por ejemplo, una empresa de abogados que era con la que empezamos a trabajar, que era de la tía de un amigo, pues tenía que automatizar todo el tema de llamadas y de gestión de cobro de cartera. Entonces, pues tenía un pool de personas llamando a unas carteras que le entregaban de entidades financieras, seguramente carteras con medio o alto riesgo de recuperación. Entonces toda esa gestión había que automatizarla y ahí empezamos. Obviamente los presupuestos que existían en ese entonces para hacer software eran muy paupérrimos, por no decirlo de otra manera, pero pues con eso algo alcanzábamos a hacer. En eso trabajamos como 2 o 3 años. Pero entonces se enfocaron en el sector jurídico, digamos. No, realmente nos enfocamos en el sector de las pymes con alguna necesidad de automatización básica. O sea, llámese jurídico, llámese de entretenimiento, pero solucionando problemas específicos de administración, ya sea facturación, ya sea más registro de gestión o registros colaborativos de trabajo, pero no había como un nicho especial en el que quisiéramos enfocarnos porque no era tan claro. Estaban explorando. Sí, estábamos explorando. ¿Y era una sociedad? Sí, era una con sociedad. Los dos amigos que nos los contaste. Los tres amigos. Okay. Después de eso, igual cuando tú montas una compañía, hay muchas restricciones de toda índole, de tiempo, de dinero, obviamente. Y si alguno de ellos pues empieza a tener compromisos más importantes como casarse, como tener hijos, pues ya no es tan trivial estar en ese contexto tan difícil. Entonces en ese entonces uno de los socios se casó y tuvo un niño y para él ya era mucho más complicado pues tener tanta flexibilidad y aguante como que nos tocaba tener a nosotros para seguir adelante. Entonces en ese momento se dividió la empresa y formamos otra compañía. Eso fue como en 1992, diría yo, 91, 92 por ahí. Y trajimos un inversionista que era el papá de mi amiga para que nos ayudara a establecer una mejor oficina y a tener, digamos, unos fondos para cubrir los costos básicos. Y al papá le pareció
sí, Le apostó. que le iba a apostar. Entonces dijo, entonces sacó una plata y